tardes, licenciados y compañeros. Somos las compañeras que les vamos a exponer sobre el grupo étnico Los Lencas. Nuestro grupo está integrado por Catherine Woodlow, Miriam Yesenia Villanueva y su servidora, que soy Evelyn Flores. Les vamos a comenzar hablando sobre qué es el origen de los Lencas o cómo llegaron ellos aquí. Dice que ellos entraron por Mesoamérica, que hablan las lenguas lencas y que ocupan parte del territorio de Honduras y también del Salvador desde tiempos precolombinos. Precolombinos quiere decir antes de la llegada de los españoles, hace 20.000 años aproximadamente. Tienen rasgos con otros idiomas y está en disputa desde el aspecto lingüista. La lengua lenca está aún sin clasificar, todavía no tienen una clasificación exacta para sus lenguas. Según el lingüista costarricense Adolfo Costantela Umaña, es un idioma de raíces del chibchano, pero con mucha influencia del náhuatl y de las lenguas mayas como el yucateco y el chol. Parte de su historia es en el antiguo arte lenca, era posiblemente de la época preclásico tardío o clásico temprano, que se extiende hasta los siglos XVI. Desde la época precolombina, dice, los lencas ocuparon diversas áreas donde hoy se encuentra o varias áreas de Honduras y El Salvador, son zonas que están juntas. El sitio arqueológico salvadoreño, Quelepa, que fue habitado desde el periodo preclásico hasta inicios del posclásico temprano, es considerado como un sitio que fue habitado y gobernado por los lencas. Otro centro importante de los lencas es el asentamiento Yarumela, que se encuentra en el Valle de Comayagua, en Honduras, la cual fue una ciudad activa en el periodo preclásico. Arqueólogos encontraron vestigios de que se trataba de un centro comercial muy importante para esta cultura. Otros asentamientos menores son Tenampúa y Los Naranjos, también ubicados en el centro de lo que hoy es la República de Honduras. El nombre lenca fue establecido por el explorador estadounidense Ephraim George en 1853, tras escuchar que los nativos de Guajiquiro llamaban así a su lengua autóctona. Para principios del siglo XVI, cada dialecto tenía su propia confederación, que quiere decir que estos estaban divididos en pequeños señoríos, pequeños grupos, constituidos por varios pueblos. Cada pueblo tenía su gobernante y cada gobernante era ayudado por 4 personas que lo ayudaban en aspectos de gobernación. La guerra era común entre cada señorío y dice que tenían un tiempo, el objetivo de ellos era ampliar su territorio y capturar esclavos. Tenían un tiempo de tregua, o sea que tenían paz por ese periodo, conocido como la ceremonia del Huancasco. Los lencas plebeyos, o sea los que no tenían ningún rango oficial, se dedicaban principalmente a la siembra de milpas y vivían en chozas pequeñas. Ya los que tenían rango más alto vivían en casas mejor estructuradas. Cuando vinieron los españoles y se dio la conquista, estos pueblos fueron evangelizados. Algunas comunidades conservaron o se resistieron a recibir como religión el catolicismo, en cambio otros se convirtieron de forma más pacífica. En tiempos de la conquista española solamente 3 lencas son nombrados o sobresalieron por sus hechos como Mota, Etepica y Lempira. Otras estimaciones hablan de que los lencas eran por sí mismos 300.000 para el año 1520 y unos 25.000 en el año de 1550. Pero cuando Lempira creó la rebelión entre el año de 1537 y 1538, logró armar más de 30.000 guerreros, pero según los historiadores, la población en 1537 era apenas de 15.000. Esto todavía está en duda y dice que bajó a su número unos 8.000 2 años después debido a las enfermedades traídas por los españoles, visitantes europeos que vinieron a conquistar sus tierras. Hay un debate sobre el origen de los lencas. Siempre ha estado bajo un aura de misterio por los antropólogos, tanto nacionales como extranjeros. ¿Por qué? En el inicio se creyó por mucho tiempo que los lencas descendían de grupos mayas, que no siguieron el éxodo o el inicio que dio fin a los dominios territoriales. Otros estudios más recientes apuntan que sus descendientes son de grupos olmecas. Esto tiene que ver con la parte de México que emigraron del centro de México, quienes dieron a conocer la cultura protolenca, la cual
pasado el tiempo se le conoció como la que tenemos hoy, Lenca. Luego, para su independencia de España en 1821 y la formación de la República de Honduras, se legalizó mediante la Constitución la formación de nuevos países, del que no formaba parte como ciudadanos los grupos indígenas o los grupos étnicos. Ya para el siglo XXI, a pesar de la adopción del catolicismo, el castellano y la pérdida de su lengua autóctona, los lencas aún preservan rasgos de su cultura original en la actualidad. En 1993, la líder indígena y activista Berta Cáceres, de origen lenca, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. En 2015, ganó el premio medioambiental Goldman y en marzo del 2016 fue asesinada en su casa de habitación. Hicieron un homenaje en su memoria y la lucha ecologista por los derechos de los pueblos autóctonos en Honduras continúa. Esto fue todo por mi parte, los dejo con la compañera Miriam. Bueno, y para seguir hablando de los lencas, les voy a hablar de lo que es la religión. Los lencas, la religión de ellos era el catolicismo. Dice que para los lencas la religión es el cuerpo totalizador de su cultura. Profesan el catolicismo como lo hacen los demás, la gran mayoría de la población. La religión nativa de los lencas era una religión politeísta. Politeísta quiere decir que creen en la existencia de otros dioses. También dice que veían la realidad desde un punto de vista animista, muy similar a la de otros grupos mesoamericanos. Principalmente creían en el naulicismo y los dioses estaban organizados por jerarquía. Ellos tienen varias creencias en lo que es la religión de ellos. Dice que acorde a la mitología lenca, la pareja de dioses principalmente era Itanipuca. Itanipuca le llamaban, pero era el gran padre. Y a la gran madre le llamaban Eyagipuca. Otros dioses importantes lencas eran Iselaca, dios lenca del tiempo. Esas eran las creencias que ellos tenían como católicos. El chamanismo era reducido y los chamanes eran por lo general mujeres. O sea que las que más tenían como oportunidades ahí de ser como quizás homenajeadas eran las mujeres. Dice que el pueblo lenca practican en lo que es la religión de ellos, practican sacrificios. Ellos sacrifican animales o composturas, dice, como ellos lo llaman, para agradecer o pedir perdón. O sea, ellos quieren pedir algo o quieren agradecer algo, tienen que sacrificar un animal para agradecer o dar o pedir. Entonces ellos no son como otros creyentes que ellos vienen y dicen, bueno, voy a orar, otros creen que, bueno, voy a ofrendar, voy a diezmar. Los lencas no, los lencas tienen sus propias creencias y sus propios ritos. Dice que el pueblo lenca vive y se desarrolla en armonía y respeto a la naturaleza. Su tarea es cuidar, proteger sus tierras ancestrales. Algunos de sus ritos son los siguientes: la compostura, son ritos ancestrales a la madre tierra, como al maíz y al agua, en la que se agradece a Aku por lo que se ha obtenido y obtendrá en su tierra. 1819, el huancasco es un sincretismo surgido luego de la colonia, donde los tradicionales lencas se unen con la religión católica. Bueno, también dice que los lencas son un pueblo indígena de El Salvador. Durante la colonización española, los lencas Cocapera, Chortiz, Pocomanes y Pipiles permanecen intactos.
mientras las culturas e idiomas de los pueblos incas y pueblos mixes se extinguieron en el proceso del mestizaje. Es lo mismo que en todas las demás tribus, porque casi viene siendo lo mismo que los garífunas, que conforme se van mezclando con otros tipos de raza, van perdiendo como las creencias, hasta la lengua, porque hay algunos que ya ni practican lo que es el idioma de ellos, porque como están mezclándose con otros tipos de personas que hablan otras lenguas, entonces ya van olvidando la de ellos. Dice que en El Salvador hay 37,000 personas y en Honduras cuentan con más de 100,000 personas que son de los lencas. También tengo acá un poco más. Dice que los lencas son un grupo mesoamericano, hablan las lenguas lencas y ocupan parte del territorio de Honduras y El Salvador desde los tiempos precolombinos. Su filiación aún con otros idiomas está en disputa. Entre los lingüistas, según Lily Campbell, la lengua lenca aún no es como reconocida, no está calificada, sino que es como de raíces, algo como también como el garífuna, que no lo toman como un idioma, sino que solo como una lengua, no lo tomamos. Se dice que los lencas pertenecen al idioma español, pero no lo toman como un idioma, sino como una lengua. Entonces, pues esto es todo lo que tenemos para hablar de los lencas y buenas tardes.